Buenas noches a todos, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga. Un placer, un gusto siempre tenerlos aquí. Ahí se van entrando todos ahí de a poquito. Que el Señor los bendiga mucho. Estamos muy agradecidos, muy animados para este libro. Quizás de todos los que habían estudiado es el menos leído, ¿no? El menos conocido, el que menos pescan, el pobre Levítico. Nadie le importa. Pero espero que se lleven una grata sorpresa hoy día. Vamos a comenzar. Quiero pedir a nuestra amiga Bárbara que nos va a acompañar en introducir con algunas alabanzas y podamos comenzar ese tiempo entronizándonos, sincronizando nuestro corazón con el Señor. Gracias por el pase. Agradecer al Señor por el libro de Job, que yo creo que a todos nos procesó, nos molió, Dios nos habló, pudimos vernos confrontados con tantas verdades, ¿cierto? Y qué verdad esto que decía el Tulio, este tiempo de alabanza no es para rellenar, sino es para concentrarnos y alinear nuestra mente y nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer en este tiempo, para declarar que Él se entrone en medio del conocimiento, en medio de la clase, que el conocerle a Él sea nuestro objetivo y no llenarnos solamente de información. Y este libro, o estos dos libros que vamos a estudiar esta semana, son tan profundos, nos hablan tanto de algo que, bueno, no quiero adelantar la clase, pero son tan profundos y yo sé que el Señor va a hablar a cada uno de nosotros. Y quiero que declaremos hoy con una alabanza que el reino de Dios se establezca en medio nuestro, que realmente en este tiempo podamos ser confrontados, que Dios pueda hablar, que puedan ser removidas la tierra en nosotros para que Él pueda edificar firme, para que todo lo que vayamos a edificar de aquí en adelante sea con un cimiento firme, con la verdad de Dios. Amén. Señor, declaramos tu presencia en este tiempo, declaramos, Señor, que tu sabiduría, Señor, está sobre nosotros. Señor, no queremos ser personas, se dijo, Señor, que se llenan de conocimiento, pero que no practican, Señor, sino que queremos ser hacedores, Señor, de la palabra. Queremos practicar lo que aprendemos, Señor. Señor, revélate a nosotros. Anhelamos conocerte, Señor. Anhelamos saber lo que hay en tu corazón, Padre. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como
trae el cielo aquí. Trae el cielo aquí. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Te invito a cantarla con nosotros. Es el reino tuyo, el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Porque tuyo es el reino tuyo, el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí. Sí, Señor. Gracias por hacernos parte, Señor, de tu realidad, Señor. Señor, y declaramos que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Señor, si hay un motivo por el cual nos reunimos los lunes, los miércoles y hacemos las tareas, Señor, es porque anhelamos conocerte a ti, conocer, Señor, tu gobierno, Señor, y vivir bajo tu gobierno, Señor. Vivir, Señor, en esta cultura de reino, Señor, donde, Señor, muchas veces no entendemos lo que sucede, pero sabemos que tú eres soberano, Señor, por sobre todo. Gracias, Señor, por estos tiempos. Gracias, Jesús, porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque podemos conocerte, Señor. Oramos por la clase de hoy, Señor. Que, Señor, tú puedas, Señor, traer claridad a nuestras mentes sobre lo que vamos a hablar, Señor, sobre lo que se va a aprender, que podamos, Señor, desde ya escucharte a ti, Señor, escucharte a ti con todo lo que quieres para nuestras vidas, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor, y te exaltamos y reconocemos que solo tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Barbie. Gracias, Diego. Bueno, vamos a hacer nuestra clase, ¿no? Lo que venimos a hacer. Les cuento que a mí me encanta ese tema. Cuando yo llegué a Chile en el año 2009, yo llegué primeramente para hacer la Escuela de Estudios Bíblicos en Jucum, Pichilemu. Y una de las mayores sorpresas que me llevé de esa escuela del año 2009 fue el libro de Levítico. Muchas veces nosotros decimos que Levítico es un libro aburrido, ¿cierto? O solamente yo lo decía así. Como que Levítico es aburrido, que Levítico no tiene gracia, que Levítico eso. Y a veces nosotros pensamos así, ¿no? Y yo me sorprendí tanto con el libro de Levítico, fue un mensaje tan fuerte, fue uno de mis libros favoritos de entender el corazón. ¿Sabes cuando tú tienes algo, una duda y de repente se te revela y tú entiendes el propósito, entiendes lo que quiso decir? Y fue tan sorprendente, tan fuerte este mensaje, tan impactante. Y yo espero que sea para ustedes también. Que el Señor los revele, que el Señor les hable mucho a través del libro de Levítico. Y entender su relación también con el Nuevo Testamento. Por eso estamos estudiando junto con Hebreos. Yo puse ahí las instrucciones, ¿no? A mí me encanta observar de esta manera. Yo suelo decir que Levítico es la sombra, no es la sombra de algo que vendría algún día. Y Hebreos es la sustancia. Levítico son los planos y Hebreos es la construcción. Levítico es el prototipo, es el anuncio, y Hebreos es el cumplimiento.
Y es tan bonito, tan bacán poder estudiar los dos libros en paralelo, entender cómo una cosa hace referencia a la otra, una hace alusión a la otra. Yo espero que el Señor les hable, el Señor les revele qué es lo que el significado, qué es lo que Él quiere hacer. Y yo no quiero que se queden con preguntas, primeramente, ¿no? Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, por favor, hablen. Yo les expliqué la otra vez, por si a alguien se le olvidó. Si usted quiere hablar, no creo que no expliqué en eso, fue en otra reunión de Zoom. Pero si usted quiere hablar, ¿no? Está silenciado su micrófono y de repente quiere hablar, quiere hacer un comentario rápido, en su computadora simplemente oprime la barra de espacio y el sonido se activa temporalmente. Y después lo suelta la barra de espacio y automáticamente el micrófono se desactiva de nuevo. Entonces, cuando yo haga alguna pregunta, trate de participar, ¿no? Y también, por favor, dentro de lo posible, active sus cámaras para que le podamos ver. Es importante a veces ver las reacciones, ¿no? Cuando digo algo y la gente hace como, ¡ah! Así como es importante, ¿no? Es bacán porque está enseñando a ver las reacciones. O de repente está muy aburrido y ve que la gente está así. Y ahí dice, ah, tengo que poner más color, ¿no? Entonces, dentro del posible, viste, estoy viendo cómo se ríen. Es importante eso. Así que dentro de lo posible, por favor, tengan sus camaritas activadas. Levítico y Hebreos. ¿Cuál es el tema central de ambos libros? ¿Cuál es lo que une esos dos libros? ¿No? ¿Qué es? Por favor, alguien me diga. Algún valiente que se va a ganar una piedra y una corona celestial. Susan Carrasco dice los sacrificios. Algo así, pero un poquito más amplio, ¿no? Los sacrificios es algo más específico. Es la ley. Las leyes, ¿cierto? Levítico es un libro que tiene muchas leyes. De hecho, todo el Pentateuco tiene muchas leyes, ¿no? Comienzan en el libro de Éxodo. En Éxodo hay muchas, en Levítico también. En Números hay algunas, no hay tantas así. Y en Deuteronomio se repite todo de nuevo. Muchas leyes, y dentro de las leyes están los rituales, ¿no? Los sacrificios, están los rituales de purificación, están las fiestas, está todos los elementos de la ley, ¿no? Y en Hebreos vuelve a retomar el tema de la ley, de los sacrificios, pero ya con un propósito distinto. Y yo creo que una de las cosas más importantes es entender el por qué. Les pregunto, ¿de ustedes alguien se aburrió leyendo Levítico? Pueden decir la verdad, ¿ya? Dios conoce sus corazones, no se enojará. Yo me aburrí. ¿Te aburriste? ¿Por qué te Uy, sí. aburriste, Anel? Personalmente porque, sobre todo en la parte de los sacrificios, es como muy repetitivo. O sea, el sacrificio de la paz, el sacrificio de la ofrenda, el sacrificio de esto, entonces te da como la misma instrucción para cada y es repetitivo. Entonces eso como Claro, lo leí así casi que corriendo. sí. Sí, se repite bastante, ¿no? Eran 5 tipos de sacrificios diferentes, pero es muy similar lo que hacían en cada uno. Entonces eso sí, de hecho, se repite varias veces. Otra persona que me diga, ¿con qué se aburrió? Ya, yo fui el único que me aburrió. Está bien. Mira, Mucha sangre, mucha, no sé, mucho vísceras y todas esas cosas. No era muy agradable. O sea, al menos si usas mucho tu imaginación, no da. Por supuesto, muchas gracias, Jime. Mucha sangre, ¿no? ¿Te dio asquito? Me da impresión. Porque sí, habla bastante, ¿no? De sangre y cómo derramaba y... ¿Cuál es el corazón por detrás de esas cosas? Alguien, por favor, que me dé su opinión sobre los animales limpios e inmundos. ¿Qué animal se come y qué animal no se come? ¿Qué les pareció?
Puede decir, a mí me pareció mal porque me gusta comer chancho. Así, como, o sea, ¿cómo así no comen chancho? Nada como una longaniza de campo, ¿no? Não se deve comer morcélago. Ah, sí, esa es una observación importante, ¿no? Ahí dijo mi hermosa madre que no se debe comer murciélago, ¿viste? La ley decía, si los chinos hubiesen leído la ley no tendríamos pandemia. Ojalá hubiese leído, ¿no? Porque ya me está pasando la cuenta. Me aguanto más esta máscara, estoy ahogado. Y viste que cuando uno va usando la mascarilla, por adentro se va como deshilachando y uno va respirando y los pelitos de la mascarilla se van entrando en la nariz así. Y tú estás en la calle y te da ganas de rascarte la nariz y no puedes porque hay más chances de agarrar COVID, ¿no? Todo por un murciélago, aprendan a leer la ley. Otro tema, el tema de las purificaciones, ¿no? De los fluidos corporales. Alguien que me dé su opinión. No voy a escoger a alguien ahí que yo veo que se está durmiendo. Oye, ¿por qué están Yo lo tan encontré serios? bacán. Para mí fue como ver el corazón de Dios como por esas cosas. No sé, lo vi como más científico. Como ya si tienen fluidos corporales, cuídense porque pueden contaminar a otros, hagan esto y esto, porque prevención no había, yo creo, en ese tiempo. Entonces fue muy bacán esa parte. Sí, muchas gracias, Cucho. Alguien habló junto con la Cucho. No sé quién fue, si puede volver a hablar. Me estaba conectando y te estaba saludando, perdón. Bueno, saludos, Feña. Hablan bastantes cosas sobre eso, ¿no? En el libro de Levítico. Muchas leyes. ¿Cuál sería el propósito de Dios al dar tantas leyes? ¿Cuál era el propósito de Dios con tantas reglas? ¿Será que lo que Dios quería era poner una carga pesada sobre los hombros de los israelitas? ¿Será que Él quería prohibirle de todo lo que era bueno, de todo lo que era agradable? Bárbara dice que el propósito era la santidad, pero recién vimos en Romanos que la ley no justifica, ¿cierto? Cumplir la ley no nos hace santos. ¿Y cómo quedamos entonces? Bueno, creo que una parte al final del Levítico dice que él estableció todas estas leyes porque muchas de estas cosas las naciones las hacían y Dios los aborreció por eso. Entonces le dijo como no quiero que hagan todo esto porque si no yo los voy a aborrecer también. Como para diferenciarlo de las naciones, dices tú. Sí. Interesante. Y les quiero contar una historia. Una historia real. Ah, mira, el chat está revoloteado ahora. Solo quería su obediencia, muchos detalles que parecían no ser importantes, ordenar a su pueblo, prevenir enfermedades, ayudarles porque solemos equivocarnos. Yo les quiero contar una historia que ilustra muy bien eso del tema de la ley. La historia de una misionera, una historia verídica. Ella se llamaba Rebeca. Sus amigos le decían Becky. Becky era de Estados Unidos y venía de una familia muy grande. Becky tenía 6 hermanos, eran 7 hijos en total. Yo tengo 12, con eso río y lloro, así que es suficiente con 2. Pero Becky su mamá tenía 7. Había algunos riendo ahí, también están contentos con 2, yo creo. Becky cuenta de que su mamá, cuando iba al supermercado, ella hacía algo muy peculiar. La mamá de Becky, cuando iba al supermercado, se llevaba a todos sus hijos con ella. ¿Cómo imaginas esta situación? Ahora no se puede, no ir con nadie en el supermercado, hay que ir solo. Yo me imagino esta escena así: caos, desorden, Tercera Guerra Mundial.
La gente, así como cuando fue el inicio de la pandemia, que se compraron todos los confort del supermercado, algo así, ¿no? La gente atropellándose uno al otro, peleando, y los niños gritando y tironeándose, zamarreándose uno al otro, que tiran el pelo, gritando, pegándose la mano. ¡Cállate, cabrón! Y ven aquí, devuelve el chocolate, que ya te dije no hay chocolate, porque te portaste mal. Y un caos, yo me imagino una situación caótica. Pero Becky cuenta que era muy diferente la situación que ella vivía, porque su mamá tenía leyes para ellos cuando iban al supermercado. ¿Y cuáles eran las leyes del supermercado, no? Las leyes eran las siguientes. Los hijos, ¿no? Ellos, sus hermanos, tenían que ir detrás de la mamá en fila, del más chico al más grande. No podían salir de la línea, no podían tocar las compras, no podían no agarrar ninguna mercadería y echarle al carro hasta que ella volviera. Ahora imagínense esta escena. Usted va al supermercado, hay una mamá con un carrito muy grande, con mucho lleno, porque los niños comen, especialmente durante la cuarentena, están todo el día comiendo en la casa. Con un carrito enorme, empujando el carro del supermercado, con 7 enanos detrás de ella, en fila, del más chico al más grande, sin salir de la línea y sin hacer desorden. ¡Wow! ¡Qué impresión te daría, ¿no? Ve que cuenta que la gente se impresionaba mucho con ella, decía como, ¡ah! Y llegaban a su mamá y decían, ¡wow! Pero por favor, cuénteme, ¿qué es lo que usted hace? Porque yo no me lo puedo con uno. Por favor, cuéntame, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué es lo que tú haces? Y Becky decía que eso siempre sucedía, ¿no? Mira qué cosa interesante. El comportamiento de los hijos apuntaba al carácter de la madre. A sus hijos, al portarse bien, al obedecer las leyes y obedecer los mandamientos, exaltaban el carácter de la madre. ¿Cuál sería el propósito de Dios con tantas leyes? Él quería hacer un pueblo diferente, no apartar, como algunos comentaron ahí en el chat, que este pueblo fuera diferente y el comportamiento de ellos iba a apuntar el carácter de Dios. El comportamiento de los hijos de Israel iba a apuntar, anunciar, exaltar el carácter de Dios. Él quería ser un pueblo diferente, un pueblo santo. Y la palabra santo, nosotros sabemos, no creo que ustedes ya escucharon varias veces también, nada tiene que ver con religiosidad o con, no sé, santo no es aquel que va a todos los cultos domingo, no es el que hace ayuno de 40 días, sino la palabra santo significa consagrado o apartado, en hebreo kodesh, que significa apartado o consagrado, apartado para un uso específico. Por ejemplo, nosotros todos en nuestra casa tenemos los cubiertos y los vasos santos, ¿sí? Los que son de visita. Están los vasos del día a día, ¿no? Que son aquellos que uno compra 6 por 1000 en el líder. Y están los vasos más bonitos, los de colores, así. Esos son para las visitas, ¿no? Ese es para el día domingo, así. Y los cubiertos también, ¿no? Están aquellos con el mango de plástico, así, azulito, que también uno compra baratito, ese en los packs. Y están los cubiertos más lindos ya que uno usa para los días. Entonces son sus utensilios santos, ¿no? Porque están apartados para un fin específico. O también, por ejemplo, uno a veces tiene el trapero, ¿no? Está el trapero de, no sé, de la casa, de la cocina, pero hay un trapero solo para el baño, ¿no? Está apartado. Ese es el concepto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quería? Una nación apartada. Y que el comportamiento de esta nación le apuntara a Él. Ese era su propósito. Y además también algo que escribieron ahí en el chat también, era que el hecho de que Dios les diera tantas leyes era para traer orden al pueblo. Pensemos en un otro ejemplo, ¿no? Sí, hoy día
Hoy día no, porque ya es muy tarde. Mañana, yo y mi familia nos mudamos a otro país. Nos mudamos a China. Ahora es seguro ir a China, ¿no? Porque vino el COVID de allá y ahora hay COVID en el mundo entero, menos en China. Si mi familia, nosotros nos mudamos hoy día a China. De aquí a 400 años, mis descendientes, ¿a quiénes se parecerán más? ¿A mí o a los chinos? ¿Qué creen ustedes? Están pensando mucho, es una pregunta fácil. A los chinos, obviamente. Gracias, Ronaldo. A los chinos. Si pasa de aquí a 400, aunque nosotros no nos mezcláramos, viviéramos en comunidades aisladas, de aquí a 430 años, mis descendientes tendrían muchas costumbres propias de los chinos. Comerían murciélago. ¿Cómo creen ustedes que estaba el pueblo de Israel? Ellos vivieron en Egipto 430 años. ¿Creen ustedes que ellos se parecían más a Abraham o ellos se parecían más a los egipcios? Ellos se parecían a los egipcios. Tenían sus costumbres, tenían sus, no sé, sus modales. Estaban inclinados a adorar a sus dioses. Tenían toda la costumbre egipcia. Y Dios quiso apartarlos. Dios quiso hacerlos un pueblo santo. Y además ellos estaban yendo a un lugar también que era Canaán, que era un lugar también de mucha idolatría. Era un lugar muy impío, muy inmoral. Entonces Dios quería apartarlos, quería prepararlos mientras ellos iban por el desierto para revelarse a ellos y hacerlos diferentes, preparar su corazón, que ellos pudiesen reconocer qué era pecado y qué no era pecado, para que ellos pudiesen reconocer qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Y ese comportamiento diferenciado iba a apuntar a Dios. Ese era su propósito. Y si nosotros vemos un paréntesis de aplicación para nosotros, tu comportamiento, querido hermano, ¿a quién apunta? ¿Apunta a Dios? Tus decisiones, tus acciones, ¿apuntan al Padre? ¿Apuntan a Jehová? ¿O no? Hermano, misericordia, obvio que apuntan a Jehová. Fácil decirlo, difícil vivirlo. Muchas veces nuestras decisiones, nuestro comportamiento no apunta a Dios. Las personas te reconocen en tu, no sé, en tu ambiente de estudio, en tu ambiente de trabajo, por ser diferente, por ser cristiano. Y eso no significa, te reconoce por ser cristiano. No es por el pelo largo, el tomate en el pelo, la falda. No por algo externo, digo yo, ¿no? Sino digo por sus actitudes. La gente te reconoce así, de esta manera. Te dice, no, él es diferente. No, él tiene valores. Él no tranza sus valores. ¿O no? Tu carácter, tus actitudes, ¿están apuntando al Señor? Deberíamos, ¿cierto? Y es tan triste ver cómo a veces nuestras actitudes no apuntan a Dios. Nosotros tuvimos un caso horrible, horroroso, la semana pasada en Brasil. O antepasada, ya no me recuerdo bien. No, una niña de 10 años fue abusada sexualmente por su tío y esa niña quedó embarazada. Y bueno, se descubrió toda la cosa, ¿no? Se hizo la denuncia y la niña ya tenía un embarazo de 6 meses. Entonces la familia, sus padres decidieron, la llevaron al hospital y le hicieron un aborto. No me malentienda, por favor, ya es una situación extremadamente delicada, ¿no? Estoy plenamente convicto, el aborto es pecado. Pero era una situación extremadamente compleja, ¿no? Una situación muy excepcional. ¿Y qué hicieron los cristianos? Fueron al hospital y empezaron a condenar a la niña y a su familia, llamarlo de asesinos. Obviamente no son todos, fue un grupo específico, ¿no? Y eso, hoy en día todo lo que uno habla no respira tema para discusión, para polémica en internet.
Pero ¿creen que esa actitud, será que apuntó a Dios? ¿Será que reveló el carácter de Dios? Sí, obviamente el aborto es errado, es pecado, era un embarazo de 6 meses, pero era una situación a lo que yo me dirijo específicamente es el punto de que tuvieron una actitud que no glorificó a Dios, que no reveló a Dios. Y a veces la gente mira, no a la iglesia, no ve un lugar de amor, no ve un Dios de amor, ve un Dios de juicio, un Dios, no sé, un Dios gruñón que está siempre renegando y prohíbe todo lo que es bueno a la gente. ¿Y eso por qué es? Muchas veces por nuestras actitudes. Yo me recuerdo leer un libro de un autor americano, se llama Philip Yancey, y él en una ocasión de uno de sus libros, él cuenta que estaban en un evento así cristiano, salieron muy temprano a orar y había una mujer, encontraron una prostituta que estaba trabajando, era al amanecer, era bien temprano, estaba volviendo a la casa. Y empezaron a hablar con ella, estaba mal y no sé, que me siento mal, soy una basura, no sé qué. Y que él fue y habló con ella. ¿Y tú no has buscado una iglesia? Y dijo, ¿una iglesia? ¿Por qué voy a buscar una iglesia? ¿Quiere que yo me sienta peor de lo que ya me siento? Qué horrible escuchar testimonios así, ¿no? La iglesia no debería ser un lugar donde ella encuentra amor, donde ella encuentra aceptación, pero un lugar donde encontraba condenación, donde emitían un juicio sobre ella. No significa que hay que defender la prostitución, ya por favor, nuevamente, no me malentienda. Pero estoy hablando de, de que nosotros, nuestro carácter debería apuntar a Jesús. Debería apuntar al amor, debería apuntar al carácter de Dios. Y muchas veces la realidad de la iglesia cristiana no es así. El año pasado yo estaba leyendo un libro, se llama Modelo de Transformación Social, del Antiguo Testamento. Y la autora del libro se llama Landa Cope. Ella hablaba sobre agarrar un ejemplo de Estados Unidos. Y yo creo que el ejemplo es totalmente comparable con nosotros aquí en Chile, en Temuco. Ella se hizo una encuesta en Estados Unidos y la ciudad más evangélica de Estados Unidos era Dallas, la capital de Texas. Y uno esperaría a la ciudad más evangélica, ¿no? Entonces hicieron un análisis de los indicadores sociales de Dallas. Dallas era una de las ciudades con mayor número de pandillas, de violencia, de violencia doméstica, de abuso, de drogadicción. Sus escuelas tenían entre los peores niveles de las escuelas de grandes ciudades de Estados Unidos. Y uno mira y dice, ¿qué es lo que está pasando? Traduzcamos eso a nuestro contexto aquí en Chile, ¿no? Muchos de aquí, algunos son de otras partes, pero muchos de aquí son de Temuco y de la Araucanía. Es conocido que la región de la Araucanía es la región más evangélica de Chile, el Biobío también, ¿no? Temuco, una de las ciudades con el porcentual más alto de evangélicos en la ciudad, en el país. ¿Y cuáles son los indicadores sociales de nuestra región? 7 de las 10 comunas más pobres de Chile están en la Araucanía. Estadísticamente, de todas las 16 regiones, es la región más pobre. Es la región con mayor índice de consumo de alcoholismo y de violencia doméstica. ¿Nuestra actitud como cristianos no debería reflejar el carácter de Dios? ¿Qué es lo que Dios quería? Que Israel fuera diferente y que todas las naciones mirasen a Israel y decir, wow, ¿qué es lo que ustedes tienen? ¿Quién es su Dios? Yo quiero ser como ustedes, yo quiero tener al Dios de ustedes. ¿No debería la gente mirar a Chile y decir, wow, ¿qué es lo que hay en la Araucanía que es diferente? Yo quiero ir a vivir allá, yo quiero tener... Mejor no hablo nada. Mejor ni sigo comentando. ¿Cómo está nuestro comportamiento? ¿Está reflejando a Dios o no? Eso era su propósito. Eso es lo que Él soñó. Y también, como vimos en Romanos, la ley tenía propósito de dar a conocer el pecado, ¿cierto? ¿Cómo yo sé que robar es pecado? Pues hay un mandamiento que dice, no hurtarás. Entonces la ley vino a dar a conocer. No es que, no era pecado antes. No, siempre ha sido pecado robar, matar. Pero a partir del momento que vino la ley, vino el conocimiento de que
era lo que reflejaba el carácter de Dios, qué es lo que sí era bueno y qué es lo que no era bueno, y qué es lo que no reflejaba el carácter de Dios, qué es lo que no deberían practicar. La ley vino para traer orden. Imagina este pueblo, 430 años viviendo en Egipto. Tenían las costumbres de Egipto y van a Canaán, un lugar de idolatría detestable, de inmoralidad, donde sacrificaban niños, hacían sacrificios humanos. Los cultos a los dioses de Canaán eran con orgías sexuales, eran con todo tipo de inmoralidad. Y Dios quería que ellos fuesen diferentes y trajo orden. ¿Cómo sería vivir en la sociedad ideal? Piensen por un minuto, ¿cómo sería vivir en una sociedad donde no hay cárceles? Porque no hay necesidad de tener cárceles. Porque no hay gente que cometa un crimen. ¿Cómo sería vivir en una sociedad donde hay justicia? Todos los que cometen crímenes pagan por sus errores. ¿Cómo sería vivir en casa sin rejas, sin cerraduras, sin portones? Porque nadie entra a robar, porque cada uno tiene lo suyo y respeta. ¿Cómo sería vivir en una sociedad donde se hace un uso inteligente del suelo? Donde cada cierta cantidad de años la tierra descansa y se renueva para una nueva siguiente cosecha. Donde no agotan el suelo plantando con plantíos exagerados. Donde las personas descansan y tienen un día reservado para descansar y estar con su familia. ¿Cómo sería vivir en una sociedad donde no hay hijos huérfanos? Donde no hay hijos bastardos. Porque los estándares de moralidad y de santidad son altos, entonces no hay relaciones sexuales ilícitas. Y no hay hijos huérfanos, no hay desunión, no hay homicidios, no hay violencia. Sería una utopía, dice ahí Daniel. Claro. ¿Y sabe de dónde hay un lugar que tiene estas leyes? Están escritos en nuestra Biblia, en la Torá, en el Pentateuco. Hay tantos elementos tan lindos en la ley, porque la ley era Dios construyendo y edificando una nación. Ay, pero hay cosas feas también, mira, dice que hay esclavos, que hay no sé qué, que hay no sé qué. Yo tengo que entender cómo yo debo analizar la ley. Mucha gente agarra la Biblia, ¿sí? ¿Dónde está mi Biblia? Está aquí. Agarra la Biblia, la abre, comienza a leer Levítico, ¿no? Y el esclavo servirá a su señor durante 6 años, en el 7º año será liberado. ¡Oh! Mira, el cristianismo habla de esclavitud. No, no quiero saber de eso, que son retrógrados y bla, bla, bla. ¿Será que esa es la manera correcta de analizar la ley y sus propósitos? Mucha gente lo hace. No es la manera correcta. ¿Cómo lo debería hacer? Agarro el libro de Levítico. Por ejemplo, ¿no? Levítico, que habla mucha ley, pero hay otras partes de Pentateuco, ¿no? Antiguo Testamento en general. Comparo las leyes que Dios les dio con las leyes de un pueblo contemporáneo a ellos. Por ejemplo, hay un código de leyes escrito de la antigüedad muy conocido, contemporáneo a Levítico, que se llama el Código de Hammurabi. Seguramente en algún momento de su vida, ahí, en la enseñanza media, clase de historia, lo escuchó hablar por ahí. Es un código de leyes y es muy semejante a Levítico en algunas cosas. Pero si nosotros comparamos las leyes de Levítico de esclavitud, por ejemplo, con las leyes de Código de Hammurabi, ¿cuál ustedes creen que es más misericordiosa, que revela más el carácter de Dios, que muestra más amor y compasión al prójimo? Obviamente que es la Torá, que es el Pentateuco. Por ejemplo, leemos Levítico, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. ¡Oh, qué maldad! Mira, el que mata muere. Pena de muerte, qué cosa absurda. ¿Dónde está el amor? ¿Qué es lo que se hacía antes? Hay un ejemplo en la Biblia, el libro de Génesis, ¿no? Una de la hija de Jacob, Dina, la violaron y estaba ahí caminando solita, se habrá arrancado, no sé, pienso. Cosa que estaba andando sola. No lo cuidaron los hermanos, tenían que cuidarlo, los hermanos estaban haciendo otra cosa, no sé. La violaron. Y el hombre se enamoró, ¿no? De ella. Y va a pedir a Jacob para casar con ella. Los hermanos del mismo padre y misma madre de ella, que eran Dan y Leví,
Van y hablan, no, pero ustedes no están circuncidados, es abominable para nosotros, tienen que circuncidarse, si no, no se pueden casar con ella. Y ellos se circuncidan, eran todos adultos, toda la ciudad de Siquem se circuncidó. Dice que al tercer día, cuando tenían más dolor, ellos fueron con espada y mataron a todos los hombres de la ciudad. La familia de Abraham, para que tengan una idea de cómo era el resto del mundo. Un acto desencadenó la muerte de todos los hombres de la ciudad. Antes era solo lo que se hacía. Y onda la mafia, si no, me mató un hijo, yo voy y le mato toda la familia, hasta el perro. Antes eso era algo que sucedía, un ciclo de violencia interminable. Y llegó la ley y puso un límite. No. Ojo por ojo, mano, diente por diente. Vida por vida. El que mató muere, la familia de él no. Entonces puso un límite. Tenemos que entender eso, ¿no? El propósito de Dios. Compara con las demás naciones. Y ahí Dios estaba edificando una nación. Es como el código de leyes. Era como la constitución. Y hay tantas cosas que revelan el carácter de Dios. Yo creo, la ley no es para nosotros, ¿no? Jesús, él ya nos redimió de cumplir los rituales de la ley. Ahí después voy a hablar un poquito, ¿no?, las categorías de leyes. Pero Jesús nos redimió de eso. No necesitamos cumplir los rituales de la ley, ¿no? Muchos libros de la ley son Romanos, Gálatas, Hechos, Efesios, muchos. Entonces nosotros no necesitamos cumplir esos rituales. Pero ¿qué era la ley? Era Dios revelando su carácter al pueblo de Israel. Entonces hay muchos elementos allá que si yo los observo, yo voy a ser bendecido, no porque porque es la ley, porque es algo místico, no, sino porque es la revelación del carácter de Dios. ¿Sabían ustedes que estadísticamente el pueblo judío es el pueblo más saludable del mundo? El índice de enfermedades venéreas, ¿no?, como gonorrea, sífilis, cáncer cervicouterino, es el más chico del mundo, el menor de todo el mundo. ¿Y por qué será? ¿Suerte? ¿Es coincidencia? De entre otras cosas, los expertos, los antropólogos dicen que es por la práctica de la circuncisión, ¿no? Y todas las leyes, todos los rituales de higiene que ellos tienen, entre ellas higiene genital. Eso disminuye, ¿no?, la chance de tener enfermedades venéreas, de desarrollar otras cosas, entre ellas el cáncer cervicouterino. Es revelación de la ley, el carácter de Dios. Otro ejemplo, ¿sabían ustedes que la cantidad de judíos, no de israelitas, de personas con enfermedades degenerativas del sistema nervioso central es casi nula? Enfermedades degenerativas como mal de Parkinson, mal de Alzheimer, mal de Huntington, que son esas enfermedades degenerativas que la conexión entre las neuronas en el cerebro va muriendo. Uno piensa que muere, no es que el cerebro va quedando más chico, ¿no? No, las células siguen ahí, pero la conexión entre las células se va perdiendo y entonces quedan células inactivas. No pierde masa cerebral, ¿no? Sino pierde solamente la conexión. Y, por ejemplo, el Parkinson, uno comienza a perder la motricidad fina hasta que finalmente, cuando ya está en un estado muy avanzado, pierde casi toda su motricidad del cuerpo. O el Alzheimer, ¿no? Comienza con olvidándose los recuerdos más recientes, después va con recuerdos cada vez más antiguos. Finalmente uno se olvida cómo caminar, cómo tragar, cómo respirar, ¿no? Y dentro de Israel, ese índice es muy bajo, es el más bajo del mundo. ¿Por qué? Entre otras cosas, dicen los expertos, observación de la ley. La ley dice que ellos tienen que memorizar. Ellos hacen muchas prácticas de memorización. Memorizan la Biblia, memorizan la Torá, memorizan el Antiguo Testamento, recitan eso. Y es que eso va activando su cerebro y evita que ellos tengan enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. El carácter de Dios revelado.
todo tenía un propósito, ¿no? El video de Bible Project hablaba un poco de eso, ¿no? ¿Por qué Dios dio tantas leyes así, por ejemplo, de los rituales, de los flujos corporales? La Cucho habló aquí también, entre todo, higiene. Pongamos en el contexto, nosotros estamos en el año 2020, ¿no? Hoy en día existe jabón con enjuague, jabón sin enjuague, jabón para manos, jabón para cara, jabón íntimo, existe toallas higiénicas, existen toallas húmedas, existen toallas íntimas, existe papel confort, confort con hoja doble, confort con olor a durazno, existe, no sé, mil cosas, existe calzoncillo. Estamos hablando de 2000 años atrás. Una mujer en su periodo no existía cótex, no existía íntimos gel. ¿Qué es lo que pasaba cuando la mujer estaba en los días de su periodo? Lo mismo que hacen las feministas hoy en día. Sangrado libre. Entonces, si una mujer estaba en su periodo y se sentaba en una silla, muy probablemente esta silla se iba a manchar. Y decía, esta mujer está inmunda. ¿Qué es la inmunda? Es que, oh, es cochina, puerca. No, es que estaba ceremonialmente inhabilitada. Eso es lo que significa la palabra inmunda en Levítico. Entonces, si alguien, no un hombre, otra mujer, se sentaba en la silla donde esa mujer se sentó, la silla probablemente estaría sucia. Y esa persona también estaba inmunda, o sea, las dos tenían que bañarse. ¿Viste? Bañarse bueno. No dejen de bañarse, por favor. Entonces, eran prácticos, eran cosas de higiene. Hay una ley muy interesante, ¿no? A mí me encanta hablar o escudriñar esas cosas de la ley. Hay una ley que decía que el pueblo tenía que andar con una estaca amarrada así en la cintura, ¿no? Recuerda que sus ropas eran como telas así y se amarraba en la cintura y ellos andaban con una estaca. Y había una ley que decía que ellos no podían hacer el número 2 en el medio del campamento. Entonces, cuando ellos hacían, tenían ganas de hacer el número 2, tenían que ir afuera del campamento, agarrar su estaca, cavar, hacían el y lo tapaban, así como los gatos. Entonces, ¿por qué? Imagina, el libro de Números dice que eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dicen, ¿no?, los estudiosos que deberían ser entre 2 a 4 millones de personas. Imagínese un campamento de 2 millones de personas haciendo pupú a la puerta de su carpa. ¿Cómo sería eso? Epidemia de cólera, ¿no? La primera de la historia. Imagine montonera de moscas que eso traería. Todas esas leyes tenían que ver con santidad, con ser apartados, ser diferentes. Tenían que ver con preocuparse, que Dios se preocupaba con el pueblo, se preocupaba con su calidad de vida, con su higiene. Y eso nosotros tenemos que entender cuando leamos el libro. Mientras usted entamueva coli por todos lados, dice la Cucho. Cuando lea el libro de Levítico en su siguiente lectura, cuando vaya a hacer el trabajo y esté pensando en eso, lea con esos ojos, buscando el carácter de Dios en las leyes. Esa ley, ¿qué revela sobre el carácter de Dios? Esa ley, ¿qué propósito tenía? No para mí, ¿no? Para ellos. Esta ley, ¿qué es lo que les cuidaba? ¿Les protegía de qué? ¿Les enseñaba qué? ¿Les daba un principio? Tenemos que entender el propósito de cada una de ellas. Si nosotros no, como yo decía, nosotros no necesitamos, no estamos obligados ceremonialmente a guardar la ley. No es necesario a nosotros. Pero hay muchos elementos del carácter de Dios ahí que nos pueden bendecir mucho. Dentro de todos los pueblos del mundo, ¿sabían ustedes que los judíos son el que estadísticamente tiene la mayor cantidad de premios Nobel? ¿Y por qué será? Ah, porque son favoritos. No, todo eso yo creo que tiene que ver con la ley revelada, que es el carácter de Dios revelado.
Nosotros tenemos un modelo de transformación social. Se ha hablado mucho en Chile últimamente, ¿no? De la transformación social, de la revolución social. Nosotros aquí tenemos un modelo de transformación social. ¿Por qué no lo aplicamos? Comencemos con nuestra vida primero. ¿Por qué no me van a pescar? Bueno, comienza en tu casa, comienza en tu vida. Aplique esos modelos de transformación social. En tu hogar primero, en tu comunidad, en tu iglesia. Es el carácter de Dios revelado en cada detalle. Y para mí es tan especial eso. Entender, ¿no?, el propósito de Dios con cada una de las cosas. Yo le pregunté antes, ¿no?, de los animales impuros y los animales puros. Hicimos ahí la broma de murciélago, ¿no? Pero en sí es verdad. El murciélago no es un animal muy limpio, ¿no es cierto? Es un animal que muchos de los murciélagos tienen rabia, hidrofobia, una enfermedad que es mortal al ser humano. No, hay poquísimas especies de murciélagos que chupan sangre, ¿no? Eso es mucho de las películas. La mayoría comen frutas e insectos. Pero pueden cargar rabia. Entonces no es un animal bueno de comer. Pueden cargar coronavirus humano. No es un animal bueno de se comer. La mayoría de los animales que se mencionan, si nosotros leemos, que no se pueden comer, son aves carroñeras. Dice que no pueden comer el búho, la lechuza, no pueden comer el buitre, no, el águila. No. ¿Quién va a querer comer eso? ¿Tú comerías un buitre, un jote? No, una ave carroñera, hedionda. Un cóndor. ¿Quién se comería un cóndor? Entonces, era la preocupación de Dios. ¿Qué es lo que dice que ellos podían comer? Podían comer el vacuno, podían comer los caprinos, podían comer peces. Dice que, mire qué interesante, ¿no? Que podían comer langosta. La langosta, los grillos, los cri cri, esa langosta. No la langosta de mar. Y uno piensa así, ¿sabían ustedes que hasta hoy día la langosta es una de las proteínas más saludables que hay en el mundo? Es la fuente de proteína más saludable porque es una fuente de proteína que no tiene grasa, no tiene azúcares, no tiene nada, es una pura proteína. Yo vi una vez un hombre hablando que la demanda por proteína en el mundo, eso consume mucho, ¿no? Para tener ganado, o caprinos, o ovinos, para alimentar a toda la población mundial, es una demanda muy grande de espacio, de pastizales. Entonces, que la langosta podía ser la respuesta a la demanda mundial por proteína. Y uno piensa así como, pero es algo súper sano. Y mira, estaba en la ley la respuesta a la demanda mundial por proteína. Hay tanto cuidado de Dios. Dice, por ejemplo, que no pueden comer, uno piensa, pero no todos los animales que dice son sucios, ¿no? Por ejemplo, el cerdo, nosotros comemos cerdo. Pero ¿sabían ustedes que el cerdo, la carne de cerdo, ella contribuye para muchos procesos inflamatorios de nuestro organismo? No sé si ya le sucedió cuando alguien hace un tatuaje, hace un piercing o hace una cirugía que involucra el proceso de cicatrización, te recomiendan no comer carne de cerdo, porque es una carne que contribuye al proceso inflamatorio. Nosotros ya estamos hablando de 2000, 3500 años atrás. No era que había un criadero con los cerdos bonitos. Cerdo es un cerdo. Por ejemplo, habla que no podían comer conejos. Me encuentro tan bacán eso. El conejo no es un animal sucio, ¿cierto? La carne de conejo es súper flaca, ¿no? No tiene mucha grasa, una carne súper sana. ¿Y por qué será que Dios dijo que no podían comer conejos? ¿Sabían ustedes que el conejo y los roedores pequeños, ¿no? Los conejos, la liebre, esos que son como el cuy o esos roedores pequeñitos que andan así por el coipo, esos roedores pequeños? Ellos son la base de la cadena alimenticia y sirven de alimento para más de 50 especies diferentes. Uno piensa, ¿por qué los conejos se reproducen tan rápido? Dios pensó en los detalles. Son la base de la cadena alimenticia. De los roedores pequeños se alimentan mamíferos pequeños como el zorro, como los lobos, como los gatos salvajes. Se alimentan las aves rapaces como el águila, la lechuza, el búho. Se alimentan las serpientes, se alimentan algunos reptiles.
son la base de la cadena alimenticia. Si yo, 2 millones de personas en el desierto comiendo conejo, se acaban los conejos, ¿qué pasa con el resto del ecosistema? Se desregula. ¿Por qué no podían comer las aves rapaces? Las aves rapaces, sí, pues, rapaces, el águila, el gavilán, ¿no? Porque ellos están en el tope de la cadena alimenticia. Ellos controlan las plagas, controlan la cantidad de aumento de las otras especies. Y un ecologista va a decir que la manera de observar que un ecosistema es sano es la cantidad de aves rapaces que hay. Dios pensó en todos los detalles. Era la ley del cuidado, era el celo, era el amor de Dios por el pueblo. Mientras esté estudiando, busca el carácter de Dios. Mientras esté estudiando, busca encontrar el propósito de Dios con cada una de las leyes y te vas a sorprender tanto. Las mismas, bueno, voy a hablar eso después. De las fiestas que se celebran. Ahora había otro detalle importante en la ley. La palabra clave en el libro de Levítico es santo. Se repite chorrocientas veces. Muchas veces. Y el versículo clave del libro de Levítico, bueno, hay varios, ¿no? Pero todos repiten lo mismo. Sed santos porque yo Jehová soy santo. La santidad es un atributo intrínseco de Dios, un atributo natural de Dios, no es inherente. Él es santo. ¿Cómo sería para un pueblo pecador que un Dios, el Dios santo, habite en medio de ellos? ¿Cómo sería para este pueblo que pecaba, ¿no? Que incurría en el error, que estaba inclinado al mal, que el Dios santo habitara en el medio de ellos? ¿Sería eso bueno? Sin duda era muy bueno, pero también era algo muy difícil para ellos. Pero era totalmente necesario. Hagamos una comparación. El sol. ¿El sol es bueno? Nosotros aquí en el sur de Chile casi nunca vemos el sol en invierno. Por detrás de las nubes, así, sabemos que está. Lo vemos por fe. Sí, necesitamos vitamina D. El sol es muy bueno, ¿verdad? El sol es fuente de vida. Si no hubiese sol, ¿habría vida en la tierra? No habría vida en la tierra. Es fuente de luz, fuente de calor. Ahora, ¿nosotros podemos acercarnos al sol? No, no podemos acercarnos al sol. ¿Qué pasa si nosotros nos acercamos al sol? Somos completamente consumidos. La presencia de Dios habitando en medio del pueblo era como el sol. Fuente de luz, fuente de vida. Pero no podían acercarse inadvertidamente, no podían acercarse de la manera equivocada. Tenían que acercarse de la manera correcta. ¿Y por qué Dios le da tantas leyes? Para que puedan convivir sin que sean destruidos. Un pueblo pecador con un Dios santo habitando en medio del campamento. Para que ellos pudiesen relacionarse con Él sin ser consumidos, para que pudiesen ver, aprender de la santidad de Dios sin morir. Y los dio estas leyes, estas reglas de relacionamientos. Y dentro de tantas leyes hay 3 categorías de leyes. Tome nota ahí de las 3 categorías. Primero son las leyes rituales. Las leyes rituales
son las leyes que tenían que ver con ritos, ¿no? Con, obviamente, como el nombre dice, rituales del antiguo pacto. Por ejemplo, los sacrificios. Cuando alguien pecaba, tenía que ofrecer un sacrificio para que fuera perdonado. Cuando alguien se equivocara, tenía que hacer tal cosa. Cuando alguien tuviera con su periodo menstrual, tenía que hacer eso. Cuando el hombre tuviera un corrimiento seminal, tendría que hacer tal cosa. Cuando la mujer dé la luz, tal cosa. Se tiene lepra, ¿no? Y después vamos a hablar que era la lepra. Tiene que hacer tal. Eran rituales para que ellos pudiesen vivir, ¿no? Con Dios, adorar, practicar la adoración a Dios. Entonces, la primera categoría son las leyes rituales. Tienen que ver con el culto, con la adoración, con la convivencia con Dios en el medio del campamento. La segunda categoría son las leyes morales. ¿Qué son las leyes morales? Que tenían que ver con el relacionamiento de ellos, ¿no? De ellos con Dios también, en algunos aspectos, pero también de ellos con su prójimo, con lo que era moralmente correcto, lo que era ético, lo que era aceptable. Y por último están las leyes civiles. Algunas veces ustedes van a encontrar algunos comentaristas dividen solamente en dos categorías, ¿no? Leyes rituales y leyes morales. A mí me gusta dividir en tres categorías: rituales, morales y civiles. ¿Qué son las leyes civiles? Son las leyes que tenían que ver con la nación, específicamente con la nación de Israel, con gobierno, ¿no? Justicia de la nación de Israel. Como las leyes que tenemos cada país nuestro, ¿no? Que tienen que ver con la inmigración, tienen que ver con los impuestos, tienen que ver con eso, ¿no? Son las leyes civiles que tenían que ver con la nación, específicamente con el diseño, con el funcionamiento de la nación de Israel. ¿Las fiestas también entran en la parte ritual? Podría ser, claro, las fiestas tendrían como un carácter tanto ritual como civil, también eran partes, eran como los feriados de la nación. Ok. Pero también hay algunos atributos morales entre las fiestas, ¿no? Que nosotros podemos encontrar. Ahora mi pregunta para ustedes es, nosotros no somos parte del antiguo pacto, ¿sí? Somos parte del nuevo pacto. ¿Qué categoría de leyes tenemos que guardar nosotros? Las leyes morales. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Nosotros tenemos que seguir manteniendo y guardando las leyes morales. Pero todo lo que son las leyes rituales y las leyes civiles no fueran dirigidas a nosotros y no necesitamos guardarlas. Las leyes rituales, ¿por qué no las necesito guardar? Porque Jesús cumplió todos los ritos, tomó el lugar del sacrificio, del mediador, del sacerdote, del animal, del tabernáculo, del altar. Él tomó este lugar y no necesito más ningún rito para acercarme a Dios. El camino está abierto. Y tampoco necesito guardar las leyes civiles, porque el código civil de la nación de Israel no son para mí, fueron designadas para esta nación ya no existe más. El Israel moderno nada tiene que ver con el Israel de ese tiempo. Entonces, las leyes civiles yo tampoco necesito guardar. Pero todas aquellas leyes que son morales, sí nosotros necesitamos guardar, ¿no? Y las fiestas. Natalie, ¿quiere más fiestas, más feriados? No podemos hacer fiestas, estamos en pandemia. ¿Qué pasa con las fiestas? Creo yo que las fiestas, nosotros no estamos religiosamente obligados, ¿no?, a guardar las fiestas. Pero hay muchos elementos importantes en la celebración de las fiestas que revelan el carácter de Dios, que revelan algo, ¿no? Por ejemplo, el día de la expiación. Tener una fiesta solemne de introspección, un día ceremonial, un día solemne que ellos se reunían, toda la nación junto oraba, ayunaba, pidiendo perdón por sus pecados.
No estoy obligado por mi religión a guardar el día de la expiación, pero qué principio bueno es, ¿cierto? Hacer un día solemne de introspección y arrepentimiento como pueblo, como nación. Es algo que nosotros deberíamos hacer. O, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, que tiene que ver con la celebración, con celebrar a Dios por su bondad, por lo que Él hizo. También qué principio bacán, la fiesta de la cosecha, ¿no? Llevar las primicias delante de Dios y pedir que Él bendiga el resto de la cosecha. Hay muchos principios ahí, no estamos obligados a guardarlos, pero hay muchos principios que nos enriquecería mucho nuestra vida si la guardáramos. ¿Por qué no hablar del día de reposo? No era una fiesta en sí, pero casi como una fiesta semanal. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Tú guardas el día de reposo? Ah, no soy adventista. No hablo en este sentido, sino tú reposas de tu trabajo. ¿Tú tienes tiempo de descanso? ¿O eres máquina de trabajo? Eso también revela el carácter de Dios. Algo interesante en ese libro Modelo de Transformación Social de Landa Cope, ella aborda un tema que yo encuentro muy interesante, que el día de reposo no tiene que ver con, así, ya es día séptimo, día de reposo. Morí así como fallecí, no fui arrebatado. No tiene que ver con eso. El día de reposo no es para dormir, para rascarse el ombligo todo el día, para quedar babeando. Sino que el día de reposo tiene que ver con contemplar lo que uno hizo. No, yo trabajé 6 días. En el séptimo día yo voy a contemplar lo que yo hice. Yo voy a admirar. Yo voy a disfrutar de mi trabajo. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? No, yo trabajo 24/7. Un trabajo toda la semana. Llega el fin de semana, el día del Señor. Viernes a la noche, sábado, domingo, todo el día metido en la iglesia. Después lunes a viernes trabajo. Ya, lo estoy diciendo mal, ya por favor, sirve en su iglesia. Pero necesitamos un día para contemplar, para disfrutar. En el día de reposo, ¿qué es lo que hacía? No, el animal tampoco trabajaba. El buey que tiraba la cosa para picar el suelo, la oveja, ningún animal. Los animales también descansaban. ¿Por qué era? Es en ese sentido. Tú trabajaste 6 días. En el séptimo contempla, disfruta de tu trabajo. Por hoy en día la gente muere, ¿no? Trabajo, dale. Ahí después llega una pandemia como ahora y uno se siente inútil. No estoy haciendo nada de mi vida, no sirvo, me voy al infierno. Debemos aprender a no entender los principios de Dios. Daphne me pregunta, entonces los adventistas no están tan equivocados. Mira, en el principio de guardar el día de reposo no están equivocados, pero en decir que guardar el día de reposo es necesario para la salvación, sí están muy equivocados, porque no es necesario. Así como de manera general, ¿no? Resumiendo bastante, los adventistas, ¿qué es lo que creen? Que Jesús salva más la ley. Son las dos cosas juntas. Y no es así, pues sabemos que Jesús es suficiente. Entonces, en este sentido sí están equivocados, pero en que es bueno sacar algunos principios de la ley, sí, es muy bueno. Ahora, ¿cómo era el tema de la expiación de pecados? Eso es algo que yo quiero que nosotros conversemos ahora. Va a estar en tu trabajo como pregunta de interpretación. ¿Por qué Dios creó ese sistema sacrificial? ¿Por qué tenían que matar un animalito para ser perdonados? Esa es la pregunta que ustedes van a discutir en sus grupos en un periodo de 5 minutos. Repite la pregunta. ¿Por qué Dios creó el sistema sacrificial? ¿Por qué tenían que matar sus animalitos para ser perdonados? Igual voy a mandar el texto ahí a los grupos para que puedan discutir.
¿Ok? Se cae cada rato, ¿no? Ujú. ¿Cuánto hay que... Bueno, ya estamos todos de vuelta. Me gustaría pedir que alguien compartiera lo que conversaron en su grupo, de cuál es el propósito, el porqué de los sacrificios y de la muerte de los animales. Solo uno, ¿ya? Aquí hablábamos con mi familia y con las chiquillas acerca de que era la única forma, era hacerlo con los animales, porque los animales eran seres inocentes que no pecan, y también entre los animales se buscaban animales puros. Ujú. Y esa era la forma en que también se representaba lo que es el sacrificio de Jesús, que él siendo santo y puro, fue el único que pudo cargar con el peso del pecado. Ujú. Ya. Eso. Muchas gracias, Betsy. Grande Betsy. Bueno, Lef. Gracias. Grande Betsy. Vanessa. Bueno, igual dice Levítico que una parte que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecado, pero Dios no iba a aceptar que se sacrificara una persona. Así Ujú. que apela a los pobres animalitos inocentes y pagaban por la culpa del resto de las personas. Ok, muchas gracias. Vanessa también iba a... Era para poder, o sea, lo que nosotros hablamos era para poder restituir, o sea, para poder reconstruir una relación entre Dios y las personas, porque el pecado nos apartaba y no existía, también como una analogía de lo que iba a ser Cristo, pero también para que el pueblo se pudiera, o sea, recuperar esa amistad con Dios. Okay. Eso hablamos, para el perdón de los pecados, eso. Ok, muchas gracias. Bueno. Justamente eso, son algunas de las ideas de los sacrificios, pero hay una que no pescaron, alguna que faltó. Vamos a hablar ahora de algunas características. ¿Quién habló? Sua mãe. Ah. Restauração do homem com Deus. Sí, la restauración del hombre con Dios. Sí, es correcto, ya todo lo que ustedes hablaron, pero ¿por qué animales? Dios no podía hacer eso a través de otra cosa, de otra persona. Bueno, Anne ahí mencionó, ¿no es cierto?, de que, tenía que haber derramamiento de sangre, pero no podía ser de un humano, entonces le tocó a los animalitos, pobrecitos. Pero hay algo más. Vamos a ver algunas características, alguna información que yo les voy a dar. Habían 3 categorías de levitas, no 3 grupos de personas que eran los que estaban al frente, así a cargo de la adoración. Era el levita, ese que está aquí de este lado. El levita eran todos los descendientes de Leví, el hijo de Jacob, hijo de Israel. Y los levitas tenían varias funciones, entre ellos transportar los muebles de tabernáculo, hacer los panes de la proposición, juntar leña. El sacerdote, que es ese que está aquí de este otro lado, eran los descendientes directos de la familia de Aarón. Ya Moisés también era de la tribu de Leví, pero los sacerdotes no eran descendientes de Moisés. Eran solamente los descendientes de Aarón. Y ellos tenían entre sus labores, preparar el fuego, quemar el incienso, hacer los sacrificios, limpiar. Y no era un trabajo fácil, no empezar a hacer los sacrificios, ¿no? Ustedes, aquí en el sur es muy común, ¿no? Los que no son de aquí del sur de Chile, son de otros países, aquí en el sur es muy común matar animales, ¿no es cierto?
Uno ve como mata un cordero, cualquier vez se compra un cordero vivo, lo lleva a su casa y mismo lo mata, pero es un trabajo más o menos, no es como fácil así, no es solamente mató. Uno mata, tiene que sacar el cuero, después tiene que sacar las vísceras, tiene que limpiar, tiene la sangre, que es lo que uno hace con eso. Es todo un esquema, ¿no? Un trabajo pesado a veces. Y el sumo sacerdote, él tenía una vestimenta súper especial y él era el descendiente directo primogénito de Aarón, no siempre el hijo mayor o el que sucediera en la línea de sucesión, iba a ser el sumo sacerdote. Y Dios estableció en la ley 3 elementos específicos para ese relacionamiento entre el hombre y Dios. Uno de ellos, es lo que acabamos de ver, era el sacerdocio. El sacerdocio también revelaba el carácter de Dios a través del mediador. Era necesario un mediador. Ellos no podían tener acceso directo a Dios. Ese es el concepto que Dios introdujo. El concepto del mediador. Necesitaban algo que hiciera la mediación, que estuviera entre ellos, ¿no? Los pecadores y Dios. No podía ser un acceso directo porque el pecado se interponía. Entonces estaba este concepto del mediador. Otro elemento súper importante de la ley de relacionamiento del pueblo con Dios era el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era una carpa muy especial, no todo el pueblo vivía en carpa. Entonces era Dios identificándose con ellos. Ustedes viven en carpas, yo también voy a vivir en una carpa, pero va a ser una carpa especial. Y cada uno de los elementos del tabernáculo representaba algo del carácter de Dios, algo de la Trinidad. Fue algo muy importante para ellos porque desde la caída del hombre, Dios no habitaba en la tierra. Y en el tabernáculo sí él vino a habitar. No era algo, no había un acceso directo, estaba el velo ahí que separaba el lugar donde habitaba la presencia de Dios, pero Dios estaba ahí, Dios habitaba en el medio del pueblo. Desde la caída del hombre fue la primera vez que Dios se manifestaba físicamente, habitaba físicamente en medio de ellos. Y cada uno de los elementos del tabernáculo comunicaba algo. ¿No? Tenemos ahí el atrio, el cerco, las basas, ¿no? El lino fino, el carmesí, el lino torcido, todo eso tenía un significado. Nosotros no tenemos tiempo para abordar eso ahora, ¿no? Pero cada elemento tenía un significado. Ese era el altar de bronce. El bronce significaba el sufrimiento. Entonces los elementos del atrio eran de bronce, el altar de bronce y la pila de bronce. La tienda, ustedes ven ahí que tenía varias capas, ¿no? Tenía la primera capa de colores, la segunda de lino, después de carmesí y por último pieles de animales. Vimos ahí el lugar santo donde todos los elementos eran de oro. El oro representaba la divinidad, la majestad. ¿Qué es lo que estaba en el lugar santo? El candelabro, estaba la mesa de los panes y el altar de oro o altar de incienso. Y finalmente el lugar santísimo que tenía el velo y el arca del pacto. Estaba el velo y el arca del pacto. Adentro tenía un homer, ¿no? De maná. Un homer era la medida de ellos, un recipiente con maná. La vara de Aarón que floreció y las tablas de los 10 mandamientos. Y la tapa del arca de la alianza era llamada el propiciatorio. Piense conmigo en esos dos elementos que acabamos de ver de la ley. El sacerdocio era un mediador entre Dios y el hombre.
El mediador no podía tener ningún defecto físico en su cuerpo. Tenía que ser perfecto. Y él, a través del sacrificio, hacía la comunión entre Dios y el hombre. ¿A quién te suena eso? A Cristo. Justamente a Cristo. Recuerda que yo hablé. Levítico es la planta, son los planos. Y Hebreos es el edificio. Todos los elementos de la ley eran una sombra de lo que un día se iba a cumplir en el Mesías, en el Redentor. Un hombre sin defecto que a través del sacrificio trae comunión entre Dios y el hombre. Era el Mesías, era el Redentor. Era una señal, era una sombra del Redentor. Lo mismo con el tabernáculo. ¿Qué es lo que significa? Ustedes viven en carpas, una morada rústica, ¿no? Rudimentaria. Yo voy a habitar en carpas también en medio de ustedes. ¿A quién te suena? Al Redentor. Era Jesús que se vistió de un cuerpo humano y habitó en medio de nosotros, se identificó con nosotros. Y cada uno de los elementos, el bronce significa el sufrimiento, ¿no? Él sufrió por nuestros pecados. El oro representa la divinidad. Él no dejó de ser divino. La plata representaba la redención. No, es una historia interesante. Si ustedes buscan en YouTube, hay un pastor judío mesiánico, se llama Benny Hinn. Escribí ahí el nombre en el chat. Ustedes pueden buscar en YouTube, hay un estudio muy interesante sobre el tabernáculo. Todo eso era una sombra de Jesús, de lo que se cumplió en él. Tenía un significado. Todo el proceso, ¿no?, que ellos hacían, venir a reconocer su pecado, mataba el animal. Después era lavado, la sangre era derramada. Después tenían que lavarse las manos. Después de lavar las manos, podía entrar. Cuando entraba, ¿qué es lo que había? Estaba la luz, era el aceite que quemaba. El aceite, ¿qué es lo que representa? La unción. Estaban los panes ahí. Siempre habían panes en la mesa, era la provisión. Estaba el incienso. El incienso representa la oración y la adoración que sube a Dios. Todo era una representación, era una sombra de lo que se cumpliría un día en el Redentor. Y lo más impactante que lo que ustedes discutieron en esos grupos era el sistema sacrificial. ¿Qué era el sistema sacrificial? Dios les dio muchas leyes, pero Dios sabía que el corazón del pueblo no era perfecto. Dios sabía que el pueblo se iba a equivocar. Y sabiendo eso, preparó un sistema para que ellos pudiesen ser perdonados, que era el sistema sacrificial. ¿Cómo tenían que ser estos sacrificios? Vamos a ver aquí, también les voy a mostrar. Aquí está, el sistema sacrificial. Esa proyección tiene bastante texto, ya no se preocupe, yo les voy a decir, si quieren yo les puedo mandar después. Algo importante de entender es que el sistema sacrificial no era para todo y cualquier pecado. El sistema sacrificial era solamente para aquellos pecados por yerro, aquellos pecados no intencionales, no accidentales. Un acto deliberado de rebelión contra Dios no tenía perdón, era castigado o con la muerte o con el ser cortado del pueblo. Y el animal tenía algunas características, ¿no?, que tenía que tener, no podía agarrar cualquier animal. Y había diferentes tipos de ofrendas. ¿Cómo tenía que ser este animal? El animal tenía que ser perfecto. No podía tener ningún defecto físico, no podía ser ciego, no podía faltarle un cuerno, no podía faltar la cola, faltar una pata, no podía ser cojo, no podía ser sordo, no podía ser nada. Tenía que ser un animal perfecto, sin defecto. Y no podía tener ninguna mancha. Y tenía que ser un animal manso.
No podía ser un animal que yo lo esté matando y pataleando por ahí. No, tenía que ser un animal manso, un animal tranquilo. También debería ser un animal propio. Suena como obvio, ¿no? En mi pecado, el animal tiene que ser mío. No puede decir, oye, vecino, ¿sabes qué? Hoy metí la pata, porque me presta un cordero y después te lo devuelvo. No, tenía que ser animal mío. Tenía que ser propio del ofrendante. ¿Y cómo se hacía el sacrificio? La persona iba, ¿no? El que pecó, agarraba su animalito, su oveja. Dependiendo del tipo de pecado también, eran diferentes tipos de animales y dependiendo del nivel de autoridad que tenía la persona, ¿no? Una persona común del pueblo sacrificaba algo. Si era un sacerdote, un levita, un líder, el sacrificio costaba más. Entonces podía ser vacuno, ¿no? Una ternera, un toro. Podía ser caprino. La Biblia, ¿no? Generalmente la Reina Valera dice un macho cabrío, una cabra, un chivo. Podía ser ovino, se dice, ¿cierto? Oveja o corderos. Podían ser también tórtolas, palominos. Y para los más pobres que no tenían dinero, si no tenían dinero ni para una tórtola, podía ser un montoncito de harina con aceite. La ley incluía a todos los tipos de personas, todos podían ofrendar. Como, ay, no, no puedo ser perdonado porque no tengo plata. Todos podían ser perdonados. Entonces la persona agarraba a su animal, fuera un vacuno, fuera caprino, ovejuno, lo que fuera. Ellos agarraban y iban a la puerta del tabernáculo delante del sacerdote. La persona, el sacerdote agarraba el animal, ¿no? La persona imponía sus manos sobre la cabeza del animal. El animal era como la idea del sustituto, ¿no? El animal era un animal perfecto, un animal sin defecto, estaba muriendo en lugar del culpable. El concepto del sustituto fue introducido ahí. Entonces la persona imponía sus manos sobre la cabeza del animal y la misma persona que pecó lo degollaba. No era el sacerdote que lo mataba, era el ofrendante. Él tenía que identificarse con el animal, él tenía que sentir, él tenía que llevarlo, tomarlo, poner sus manos sobre la cabeza y él mismo tenía que matarlo. Había un sentido fuerte de que la persona reconociera lo que estaba haciendo, reconociera el costo de su pecado. Había diferentes tipos de sacrificios, les voy a mostrar aquí. Había las ofrendas de sangre, llamadas ofrendas cruentas, que tenían que ver con muerte de animales, ¿no? Y las ofrendas sin sangre, incruentas, que eran ofrendas de cereales, de harina, de primicia, de frutas, de granos. La ofrenda de holocausto en hebreo es olá, que significa ofrenda quemada. La ofrenda de paz, la palabra en hebreo es selamín, ofrenda de adecuada retribución. Era un sacrificio voluntario de agradecimiento. Ya no era una ofrenda por el pecado, la ofrenda de paz, era una ofrenda voluntaria. Ofrenda por la culpa era asam. Y la ofrenda para expiación o ofrenda por el pecado. Esas dos son muy parecidas. La única diferencia es que la ofrenda por la culpa era cuando había restitución. ¿No? Por ejemplo, yo robé algo, yo tengo que devolver una parte de lo que yo robé. Ahí se hacía ofrenda por la culpa. Si algo que no implicaba restitución, era una ofrenda por el pecado. Y las ofrendas sin sangre, las ofrendas de cereal o de grano, la ofrenda de flor de harina,
Y la ofrenda de libación, que era vino derramado en tierra. Esos eran los tipos de ofrenda que existían. Ahora yo quiero que ustedes piensen conmigo. Imagínense que nosotros somos el pueblo de Israel. ¿Sí? Nosotros somos el pueblo de Israel. Y yo estoy pasando por ahí y de repente veo una persona, a ver quién está aquí. Voy a escoger a alguien de ejemplo. Yo veo la Cecilia. Hola, Ceci. Estoy pasando y veo que la Cecilia está ahí y está con su celular. Tiene un iPhone X. Y yo veo la Cecilia ahí dejó justo el iPhone X ahí en la mesa. ¿Sabes que estoy orando por uno de estos? Yo creo que la respuesta del Señor. Y yo digo, Ceci, mira, detrás tuyo, un lobo, un zorro, mira. Y cuando ella mira para atrás, yo voy y agarré su celular y salí corriendo. Salpiqué. Salí corriendo y dije, oh, la Ceci, mira, qué mensa, ni se dio cuenta que agarré su celular. Ahora tengo un iPhone X. Tengo un celular con cámara increíble, pantalla increíble. Pero la batería no dura mucho más, porque la batería del iPhone no dura nada. Confirmen los que tienen iPhone. Estoy ya con mi celular con cámara increíble. Y todo feliz, de repente se me cae la teja, como, no, verdad que ahora tenemos la ley, eso no se puede hacer. En Egipto yo robaba, pero aquí no puedo robar porque es pecado. Ay, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar, ir ahí al corral de mi familia, agarrar una ovejita e ir a sacrificar. Entonces voy al corral de mi familia, agarro mi ovejita, voy a agarrar aquí, mira, una servilleta, voy a hacer mi ovejita. Aquí está mi ovejita, qué bonita. Voy, agarro mi ovejita, voy al tabernáculo, miro el sacerdote, yo pequé, yo hice eso, pongo mis manos sobre la oveja, la maté, fui perdonado. Uy, qué alivio, ahora ya no estoy más en pecado, ya, bueno. Estoy aliviado. Estoy yendo a la casa, estoy caminando a mi casa, y me encuentro con la Ceci. Y la Ceci va y me dice, Tulio, ¿sabías que ahora que tú me mostraste la raposa, yo no vi el zorro? Yo no vi el zorro. O sea, ay, pero que tenés que poner más atención, pues demoraste. Yo te dije, mira el zorro, y te quedaste mirando por el otro lado un montón de rato hasta que te avispaste y miraste para el zorro. Tiene que ser más, no sé, más rápida, más pila, ¿no? Ay, pucha, y justo en esa hora también se me perdió el celular. Ay, dice, ¿qué? ¿No sabe qué pasó? No sé, ¿no será que el zorro te llevó el celular? Hoy en día, todo el mundo le gusta la tecnología. Y yo, que fuera tú, no sé, buscaba este zorro ahí, a ver si ahora lo encuentro. Y yo creo que tiene su celular allá en el nido. Pensó que era un huevo, qué sé yo, se lo llevó. Le gustó la manzana dibujada en el celular, se la llevó. Bueno, se fue la Ceci. Casi me pilla. Y de repente, no puedo creer, mentí, ¿verdad? Que la mentira también es pecado. Eso de la ley que es tan difícil, voy a tener que ir de nuevo. Agarro mi ovejita, otra ovejita, porque la otra ya fue con mi ovejita al tabernáculo. El sacerdote me mira así. Parece que ya lo vi hace un rato. ¿Será? Confundí con otra persona. ¿Será mi hermano? No, no digo nada porque si no peco de nuevo, ¿no? Voy ahí, llego la ovejita, mató la ovejita, perdonado. Estoy caminando a la casa, veo de lejos la Ceci, uy, no salgo corriendo para el otro lado, me doy una vuelta más larga, pero para no correr el riesgo de pecar de nuevo. Estoy llegando a mi casa, llego allá y encuentro a mi esposa, la Dani. Y encuentro a Daniela, mi esposa, y me dice, tú, ¿sabes que yo fui al corral de nuestra familia? Están faltando 2 ovejas. ¿No sabe qué pasó? No, no tengo ni idea. ¿Sabe que hoy día más temprano yo estaba conversando con la Ceci y había un zorro? Yo creo que el zorro vino, entró a nuestro corral,
Se comió la oveja y se la llevó. Mira, querida, si yo que fuera tú, iba a reclamar ahorita con Moisés que tome una providencia, porque ¿cómo es posible tener que tomar cartas en el asunto? ¿Va a permitir que un lobo ande ahí devastando las ovejas ajenas? No, tiene que hacer algo, es imposible. Y es verdad, y sale toda enojada ahí a hablar con Moisés. Bueno, ella salió y... mentí de nuevo, necesito agarrar otra oveja. Agarro otra oveja. Llego ahí al tabernáculo, el sacerdote me mira y dice, ¿de nuevo? Dice, bueno, pucha, el sacerdote sabe que la carne es débil, ¿no? Y mató la oveja, yo llego a mi casa. Mira, Bárbara comenta, la Judith, se quedará sin nada. Justamente yo llego a mi casa y veo que no tengo más ovejas perfectas. Solo tengo ovejas manchadas. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a tener que vender, pero una oveja manchada no cuesta lo mismo que una oveja sana. Entonces voy a tener que vender 2 ovejas. Y después me quedé sin oveja. Ahora soy pobre, voy a tener que llevar palomas. Y agarro las palomas y empobrecí. ¿A causa de qué? Del pecado. El sistema sacrificial fue diseñado para mostrar que el pecado tiene un costo. ¿Existe perdón? Sí. Pero hay un costo. El pecado empobrece. ¿Cuál era la profesión de los hijos de Israel? Ellos eran pastores, ¿cierto? Todos ellos tenían animales. Ellos vivían de sus animales. Entonces una persona que pecara mucho iba a empobrecer. El sistema sacrificial fue diseñado para 2 cosas específicas, ¿no? Para enseñar que el pecado tenía un costo y para enseñar que no era suficiente, que era un sacrificio temporal. Para mostrar que ellos, no, que yo llegara a mi casa y no hay más ovejas, decía, Señor, Dios, ten misericordia de mí, ayúdame a no pecar más, ayúdame a detestar el pecado, mándanos luego el Redentor prometido que va a venir y va a terminar con ese proceso para que nosotros alcancemos la salvación, para que alcancemos la redención, porque en mis fuerzas yo no puedo, yo me estoy destruyendo, yo me estoy aniquilando, yo estoy empobreciendo. La ley nos enseña, queridos amigos, que el pecado tiene un costo. Y muchas veces nosotros actuamos como si no costara nada, ¿cierto? Y vivimos una gracia barata. Hoy en día se ofrece, se vende un evangelio muy barato, así como, ven para el evangelio, es gratis, conviértete, después desconviértete, la salvación no se pierde total, no se pierde sí o no se pierde nada. Y se vende esa gracia barata a las personas. Queridos, el perdón de los pecados no es gratis. Costó carísimo. La cosa es que no lo pagamos nosotros, ¿cierto? Alguien pagó. El Redentor también tomó el lugar del animal. ¿A qué te suena? El animal perfecto, inocente, sin mancha, manso, voluntario, muriendo, llevándose los pecados del ofensor. Es el Redentor anunciado, prometido, que murió para pagar el costo por nuestros pecados. La ley era una sombra de lo que un día se cumplió en Jesús. Y eso es lo que nos habla el libro de Hebreos, ¿no? Que vamos a ver la próxima semana. ¿Me traen 2 hojas de papel, por favor? Sí. Y por último, yo quería que nosotros... bueno, hay muchas cosas que podríamos hablarnos. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden enviarme. No, quizás no vamos a tener tiempo de cubrir todo. Hablamos de los sacrificios. Yo hablé un poco ya también de los animales, ¿no? De los animales limpios e inmundos. De las leyes morales, de las fiestas. Y hay muchos capítulos en la parte de la pureza, ¿no? De la pureza ceremonial.
Ustedes vieron en el video del Proyecto Biblia, hablaba un poco de la estructura del libro, cómo era, ¿no es cierto? Que era como un espejo, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos un quiasmo. Comienza hablando de los rituales, comienza con los sacrificios, termina con las fiestas. Después viene la parte del sacerdocio, leyes sobre los sacerdotes. Abajo viene la parte de la pureza. Primero habla de la pureza ceremonial, ¿no? Que es lo que les inhabilitaba ceremonialmente, que eran los animales inmundos, eran los flujos corporales, eran las lepras también, ¿no? Y después, en la otra parte, es la pureza moral, que tiene que ver con los actos sexuales ilícitos, con el relacionamiento de uno con el otro, con el prójimo. Y al medio del libro nosotros tenemos el día de la expiación. Y yo quiero hablar sobre las lepras ahora. Nosotros también. Oh, mira, me pregunto si devolví el iPhone. Era ficticio. Ah. Ya, por si alguien pensó que yo robé de verdad, no, era ficticio. Y aparte no me gustan los iPhones. Porque pueden tener cámara increíble y pantalla increíble, pero la batería no dura mucho más, entonces no me gusta. Tuve uno una vez y lo vendí, no me gustó. Las lepras, uno lee y piensa, ay, qué terrible. Y cuando uno lee en el Nuevo Testamento también, ¿no? La historia de los leprosos, nos da pena también pensar en eso, ¿no? Ay, le echaban fuera del campamento y tenía que vivir allá como un, no sé, como un renegado de la sociedad. Piensa, qué pena, ¿no? Qué terrible. ¿Qué es lo que significaba las lepras? ¿No? Nosotros hablamos que hay una enfermedad que existe hasta los días de hoy, que es comúnmente llamado de lepra, que es la ranceníase, ¿no? La ranceníase es una enfermedad progresiva que comienza, que se van pudriendo las extremidades del cuerpo y ese proceso de putrefacción va avanzando hasta que llega a los órganos internos y termina con la muerte, ¿no? Un proceso de corrupción paulatina y muy larga. Pero cuando nosotros leemos lepra en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Pentateuco, no se refiere netamente a la lepra, a la ranceníase. Sino la lepra sí era, esa palabra era utilizada para referirse a la mayoría de las enfermedades de piel. De hecho, si ustedes se pusieron atención en Levítico, habla también de la lepra de la ropa o la lepra de la casa, ¿no? ¿De qué se refería? A un hongo, un moho, una cosa así, ¿no? Entonces nosotros leemos lepra, podía no ser lepra necesariamente, podía ser sarampión, podía ser la peste cristal, la viruela, podía ser varicela, podía ser, no, un hongo, cualquier cosa, un furúnculo, una espinilla, no, espinilla. Pero podía ser cualquier enfermedad de piel. ¿Y cuál es la idea? ¿Por qué ellos tenían que salir del campamento? También estamos hablando, ¿no? De 2 millones de personas viviendo en un campamento. Imagina una persona con varicela en el medio del campamento. ¿Qué es lo que iba a pasar? Con sarampión. Iba a contagiar a todo el campamento. Iba a ser algo desastroso, algo que no tenía efectos devastadores en ellos. Y Dios quería cuidar eso. Entonces, la persona cuando tenía lepra tenía que aislarse. Tenía que hacer cuarentena obligatoria. Y después de tantos días debería presentarse al sacerdote. Y el sacerdote determinaba si estaba sana o no. Después, si estaba sana, volvía, tenía un rito de purificación. O si no estaba sana, tenía que aislarse unos días más. Entonces era para analizar. La lepra es un simbolismo del pecado, ¿cierto? Es un proceso de corrupción paulatina y lento. Un proceso de corrupción que va lento. No comienza con una pequeña manchita, pero se va esparciendo, se va esparciendo. Y termina con la muerte. Es un simbolismo del pecado. El pecado a veces puede comenzar con una pequeña manchita insignificante que yo no le doy atención. No
es gran cosa. Si hay gente que peca peor. Hay gente que tiene pecados más cabelludos que el mío. Más peludos, más feos. Pero se va esparciendo. Nos quita de convivio, trae dolor a las personas que amamos. Y el final es la muerte. Y algo muy interesante, muy lindo, es ver el proceso de purificación de la lepra. ¿Cómo era? Nosotros leemos, si no me equivoco, en el capítulo 14, que habla de la purificación de la lepra. Y dice que la persona, cuando fuera purificada de su lepra, tenía que hacer algunos rituales, ¿no? Tenía que raparse todo su cabello y todo el pelo de su cuerpo. La cabeza, la ceja, la barba, los pelos del cuerpo, todo. Quedar lampiño así, como muñeca. Salía de ahí, se lavaba, ¿no? Rapaba todo su pelo de todo su cuerpo, se lavaba y se presentaba ante el sacerdote con un sacrificio, con 2 aves. ¿Qué es lo que significaba eso? Mira, lo que está hablando Sombra, ¿de qué es? Está hablando de la lepra, un simbolismo del pecado, ¿cierto? Entonces, cuando la persona fue sana de la lepra, fue libre del pecado, se rapa todo su pelo de todo su cuerpo y se lava. ¿Qué es? Un simbolismo del nuevo nacimiento, como un bebé. Nace sin pelo, sin cabello, sin nada. Es un simbolismo de nacer de nuevo. Ser purificado de la lepra era como nacer de nuevo, era como volver a la vida, porque la lepra era una sentencia de muerte. Y ellos agarraban 2 avecillas, 2 tórtolas, 2 palominos. Mira, aquí tengo un pajarito. La persona que estuvo purificada de la lepra llegaba con 2 aves. Llegaba con la primera. Y, hijito, permiso. Después te paso el pajarito, ¿ya? Tenían que ir con 2 aves. Agarraba la primera, la mataba, la inmolaba, ¿no? Como que la desnucaba, cortaba su cuello, y la sangre de esta ave rociaban sobre la segunda ave. Y esta segunda la soltaban. ¿Cuál es el simbolismo de eso? Recuerda que la lepra, el pecado, el perdón de pecados, el nuevo nacimiento. Esta ave no estaba volando, estaba libre. Miraba a sus alas, las marcas de sangre, y veía, yo puedo ser libre, yo puedo volar, porque otro murió y vertió su sangre sobre mí. Nosotros somos como esta ave. Tenemos nueva vida porque Jesús nos dio. Y cuando estemos libres volando, mira tus alas, mira tu cuerpo. Solamente eres libre, porque un inocente murió y vertió su sangre sobre ti. Solamente eres libre, porque el puro derramó la sangre redentora sobre tu vida. Mientras volemos, mientras vivamos nuestra vida, recordemos que alguien pagó por nuestro pecado. Hubo un precio, hubo un costo. Vivamos uma vida digna de eso. Una vida que responda a esa necesidad. Amén. Oramos. Señor, muchas gracias porque tú eres santo. Y tú nos llamaste para ser santos. Tú nos llamaste para ser diferentes, para ser un pueblo diferente, un pueblo apartado. En Levítico 20:26 dice, sed santo porque Jehová tu Dios es santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de todos los pueblos de la tierra para que seáis míos. Tú nos hiciste santos, Señor, tú nos apartaste para que tengamos una vida diferente, para que tengamos una vida digna que te apunte a ti, tu carácter bondadoso, amoroso, y sabiendo que no podríamos hacer la perfección. Enviaste a tu Hijo que murió por nosotros
y derramó su sangre bendita sobre nuestras vidas. Padre Celestial, ayúdanos a vivir esta vida. Ayúdanos a ser santos, porque si tú dijiste que nosotros somos santos, se puede ser santo. Ayúdanos, papá, fortalécenos. Ayúdanos a vivir esta vida. Ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos a encontrar tu carácter en cada uno de esos mandamientos, de esas leyes que tienen un propósito de amor. Ayúdanos a ser como este pajarito, libres, pero siempre conscientes de la sangre derramada que los permite volar. Ayúdanos a ser testigos, a ser santos en esta tierra, que apuntan al carácter santo de nuestro Dios. Amén. Amén, que el Señor los bendiga mucho. La próxima clase vamos a hablar más específicamente de Hebreos. Todo eso que vimos aquí, ¿no? Los sacrificios, las fiestas, cómo eso se cumplió en Jesús, cómo se cumplió en el Redentor y por qué debemos permanecer en ello, ¿no? Entonces, el miércoles nos juntamos para hablar de Hebreos. Cualquier duda que ustedes tengan sobre trabajo, sobre alguna cosa, me pueden preguntar. Si hay algo de Levítico también que no quedaron con una duda que no pudimos cubrir hoy día, me pueden mandar una pregunta y yo le respondo. Ahí dicen que quieren tutorial del origami. Yo les puedo enseñar, es súper fácil. Bueno, no es tan fácil, es difícil. Pero se puede aprender. Y bueno, que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Active su cámara para decirnos chao. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Chao. Chao, pastorcito. Buena la clase. Se despide Anton. Chao, Arne, chao, Betty, chao, Dani. Chao, Argentina. Año hace-